Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En esta oportunidad estamos junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, con quien vamos a comentar las cifras que ha entregado el Instituto Nacional de Estadísticas este miércoles y también las cifras de empleo que dio a conocer este jueves, y por supuesto comentaremos algunas proyecciones económicas de nuestro país y también del exterior. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Sofía. Feliz de estar aquí. Bueno, ayer conocimos las cifras sectoriales, ¿no es cierto?, donde destacó el crecimiento de la producción manufacturera, que fue de un 5%, sorprendiendo a los analistas. ¿Cómo evaluaría las cifras que conocimos este miércoles? Bueno, efectivamente, la expectativa del mercado era menos de 1%, 0,8%. Por lo tanto, al ser 5%, 5 veces lo que el mercado esperaba, y claramente ese no puede ser considerado un efecto ni siquiera neutro. Es claramente cambió una situación en la trayectoria de crecimiento de la economía, y esto va a insuflar no solo perspectivas mejores para el crecimiento del último trimestre, sino que podría servir como un trampolín para el próximo año. Y ciertamente va a impactar las expectativas, que están muy bajas, muy malas, las expectativas de consumidores e inversionistas. Es una buena noticia. ¿Qué se espera para el IMASEC que vamos a conocer la próxima semana? Bueno, claramente esta cifra obliga a los analistas a ajustar su proyección de IMASEC. Yo mismo tenía cerca de 1%, pensaba que la cifra de crecimiento industrial iba a seguir un poco plana, sin embargo no fue así, y por lo tanto yo estoy esperando un 1,7%, pero algunos colegas han marcado incluso por arriba del 2%. Yo creo que 1,7% de IMASEC en septiembre también rompe una tendencia que teníamos muy baja, 0,3 la última anterior en agosto y 0,9 la anterior, que nos llevó a un tercer trimestre muy malo, bajo el 1%. Ya sabemos que va a estar bajo el 1%, el tercer trimestre que terminaba en agosto. En septiembre, perdón. Pero sin embargo, para el cuarto trimestre, como te digo, esta inercia, más positivas. Podríamos tener un crecimiento del orden del 2,5%. O sea, efectivamente, ¿se podría alcanzar este año un crecimiento económico de un 2%? Yo pienso que si esta inercia continúa y se agrega el consumo a esta trayectoria, porque el consumo está muy plano, producto de las muy malas expectativas que hay en el país, podríamos tener una cifra 2% para el año 2014. ¿Y hay posibilidades de que el consumo privado repunte? Porque las expectativas no están para nada positivas por ese lado. Yo creo que las expectativas, así como pueden ser muy malas rápidamente, pueden mejorar también rápidamente, porque son un componente que los economistas sabemos no depende estrictamente de variables económicas, depende del ánimo de la gente, y también cierto de algunas señales que reciban de las autoridades, que son muy responsables de crear un ambiente de mejores expectativas. Pero yo creo que están las condiciones para que este país empiece a girar un poco. No digo que haya un cambio, ¿cómo se llama? El famoso punto de inflexión. No, claro, eso ha sido bien comentado, si ya se alcanzó o no se alcanzó. Pero yo pienso que la baja de las tasas de interés que hemos acumulado, a uno se lo olvida, pero desde algún punto con respecto al año 2013, el Banco Central bajó 200 puntos básicos. Entonces eso va a tener un impacto y probablemente va a empezar a verse su impacto en el último trimestre. Aquí hay un juego de balance, ¿no es cierto? Si las expectativas son muy malas, tú no sacas nada con bajar las tasas de interés porque sencillamente la gente no consume. Pero yo pienso que si tomamos en consideración que la autoridad fiscal también va a actuar, y no va a actuar solo a través de inversión pública, yo estoy seguro que va a actuar a través de algún tipo de estímulo a la demanda, ¿no es cierto?, directo, los famosos bonos, ¿no es cierto? Yo pienso que el consumo va a aumentar. O sea, tanto por el lado de la política monetaria como por el lado de la política fiscal están las condiciones, y eso provoca una sensación diferente a medida que la economía empieza a crecer. Alejandro, ¿y hay opciones de que el Banco Central, ya la tasa de política monetaria está en un 3%, continúe recortando la tasa en el corto plazo? El Banco Central es extraordinariamente serio en este país, y el país se lo agradece, y dio una señal muy clara que en este momento pasaba a una tendencia neutra, porque el Banco Central se dio cuenta de que la inflación esperada, las expectativas de inflación estaban creciendo muy fuerte, incluso en la cercanía del 5%. Porque los efectos de segunda vuelta que impulsó el alza del tipo de cambio, Sofía, nosotros tuvimos un ajuste de tipo de cambio cercano al 25% con algún punto. Eso nos ubica entre las economías emergentes como un país que tuvo un ajuste a través del tipo de cambio muy fuerte. Eso no es malo, es bueno, porque sustituye actividad interna por actividad externa, que en general son exportaciones y que creo que explican el índice manufacturero. Pero también pueden tener efecto en la inflación de los bienes transables. Sabemos que la inflación de los bienes no transables es baja, es prácticamente nula.
nula porque la economía se ha ajustado muy fuerte y la demanda cayó bajo la oferta. Eso lo muestran los análisis del Banco Central, no lo dice Alarcón. No, claro. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central va a ser muy prudente en volver a bajar la tasa de interés, y porque conoce lo que estaba diciendo recién, que la tasa de interés... Que no sacan nada con ir recortándola si no se... No, y porque hay efectos acumulados, actúa con rezago. Exacto. Y por lo tanto, no es yo creo va a esperar que esos efectos con rezago se completen, que van a operar en la medida que esa variable venza a las malas expectativas. Yo creo que lo va a lograr. Volviendo al crecimiento económico, el gobierno ya vimos que dijo que probablemente el próximo año la economía crezca un 3,6%. Sin embargo, los analistas tienen visiones bastante dispares. Algunos han dicho que el crecimiento sería inferior a un 2%. Hemos visto otros un poco más optimistas, cercanos a un 4%. ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué debiésemos esperar para el PIB de 2015? Bueno, yo pienso que si en el cuarto trimestre se consolida esta trayectoria y estos señales que estamos viendo mínimas de mayor actividad en sectores tan importantes como la industria, el dólar se ha ubicado en un tipo de cambio real que incentiva bastante las exportaciones, las hace muy competitivas. Podríamos tener un crecimiento sobre el 3,5% el próximo año, porque el cóctel de política monetaria con política fiscal es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte y por lo tanto probablemente va a ser un trampolín el cuarto trimestre si se concreta, como decíamos, el aumento del consumo, y eso se acompaña por una tenue recuperación de la inversión. Podríamos tener esa cifra el próximo año. Yo no lo descarto. La próxima semana también tenemos otros datos, ¿cierto? El IPC del mes de octubre. ¿Qué se debiera esperar para la inflación? Bueno, yo creo que todavía tenemos esos rezagos que está efectuando la inflación de los transables inducidas por el tipo de cambio, sí, porque ha sido muy fuerte el alza del tipo de cambio. No es malo, pero le pega a la inflación. No, claro. Yo estoy esperando un 0,4, lo que nos va a llevar a la cercanía de expectativa de inflación anualizada del 5%, lo que el Banco Central claramente va a considerar. ¿Y para la inflación ya del año 2014? Bueno, yo creo que si el próximo año se consolida una recuperación, va a ser difícil que la tasa de inflación vuelva al centro del rango meta. Probablemente podría estar por arriba del centro del rango meta, pero va a haber una tendencia a la baja y probablemente ya hacia el año 2016 esto va a estar normalizado en términos de la tarea que tiene el Banco Central de llevar la inflación al 3%. O sea, este 2014 podríamos cerrar con una inflación sobre el 4%. No sobre el 4%, pero probablemente sobre el 3%, porque va a tener que ajustar la economía y porque si se concreta esta expansión de la demanda a través del consumo y la inversión, vamos a tener mayor presión ahora por el lado de los bienes transables, cosa que no hemos tenido debido a la baja abrupta de la actividad económica en la segunda parte del año 2014. Otro tema de relevancia, ¿cierto? Conocimos hoy día la tasa de desempleo del trimestre julio-septiembre, 6,6%. Sin embargo, los analistas esperaban una cifra un poco mayor. Pero ¿qué es lo que más preocupa del mercado laboral, si bien las cifras no han sido tan negativas? La cifra global no es mala dada la desaceleración que tuvimos, pero yo he venido sosteniendo que hay que mirar con mucho cuidado el mercado laboral, porque ha habido un aumento importante de los trabajos por cuenta propia, en contra de los trabajos salariados. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, los trabajos por cuenta propia pueden ser personas que son las menos en ese segmento, que tienen capital humano, pero hay mucha gente sin capital humano que sencillamente tira una manta en el suelo y vende cositas de plástico. No, claro. Y que son trabajos muy precarios, que son con niveles de ingreso asociados muy bajos y son muy volátiles. Por lo tanto, esa es una preocupación que hay y por lo tanto el mercado laboral debería ser estudiado con mucho cuidado, sobre todo ahora que han habido algunos anuncios que yo creo que son malos. Yo creo que cualquier reforma que rigidice el mercado laboral va a ir en contra de la reactivación incipiente que estamos mostrando en el mes de septiembre y que yo creo que va a seguir mostrándose en el último trimestre del año. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque estamos viendo que en la estructura del mercado laboral, y se parece mucho, y lo estábamos conversando, a cómo ha sido el ajuste en Estados Unidos, el mercado laboral, sí, donde está aumentando fuertemente la cantidad de gente que trabaja por cuenta propia. Y que no está buscando, y también la gente que no está también hemos visto esos dos fenómenos. O sea, por ejemplo, ¿pueden afectar estos cambios que se pretenden hacer al comercio? Cerrar los domingos más temprano, por ejemplo. Yo creo que cualquier tipo de señales que signifiquen regulaciones, que castigan a los empresarios pequeños, sobre todo y medianos, son malas. Tienen mucho cuidado con eso, porque lo hemos visto, por ejemplo, en otras áreas de la economía, la energía, donde los lobbies logran que proyectos gigantescos que ayudan a la baja del costo de la energía, como es el Hidroaicén, ¿no es cierto?,
al final le dan unos costos tremendos a la gente porque le suben los precios por el costo de la energía y costo en términos de inversión para las empresas que son intensivas en grandes proyectos de inversión y que necesitan energía a costos más bajos. Entonces es muy peligroso cuando la gente dice no, es bueno para el barrio, que no haya... No sé, hay que ver con mucho cuidado hay que analizarlo más, y ver el interés como debe ser de la mayoría. Porque eso también puede hacer que suba el desempleo. Por supuesto, por supuesto. Alejandro, ahora ya yéndonos hacia el exterior, ¿cierto? Donde tenemos un escenario bastante dispar. Por un lado la zona euro, que amenaza el fantasma de la recesión. China con señales de desaceleración. El Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento, ¿cierto? Para el año 2014, también para el año 2015. Si continúa esta tendencia de desaceleración en China, eso obviamente nos podría afectar a nosotros. Eso es muy importante para nosotros, ¿eh? China ha sido el sostén no solo de Chile en los años después de la crisis de Lehman Brothers, donde China creció 2 dígitos en varios Estábamos periodos. acostumbrados a un 10%. Estábamos acostumbrados a más de un 10% y China comprendió algo que es clásico en lo que está ocurriendo con los países emergentes. China también es un país emergente, a pesar de todo lo que se dice. Y por lo tanto está ajustando su economía y tienen a una persona encargada de eso, lo nombró Xi Jinping, ¿no es cierto? Que es Li Keqiao, que es el primer ministro. Ajustando la economía está llevándola a la vecindad del 7. El problema de China es que se podría estar incubando una cierta burbuja financiera. No, claro. Hay exceso, el temor es el temor. Y entonces, si los chinos no pueden maniobrar en ese escenario, yo creo que lo van a hacer. Yo siempre he sido optimista. No, y dicen que tienen herramientas para dicen que tienen herramientas, pero lo que se está transparentando, producto de las reformas que se están haciendo en China, la entrada de los bancos ingleses en China para promover este desarrollo del mercado de capitales, porque lo que quieren ellos es promover el consumo en China. Okay. Eso va a provocar un cierto trasluz o más transparencia. Que eso no le gusta a los chinos, ¿no? Pero los bancos ingleses van a empezar a emitir informes y por lo tanto vamos a ver, se está sabiendo que probablemente el próximo año, si las cosas no van bien con este manejo de este sobreendeudamiento que tiene China, podríamos tener sorpresas no muy agradables respecto al crecimiento chino. No, claro. Así que hay que estar muy alerta de eso. Y Europa, la clave es Alemania, que estamos esperando ansioso las noticias de si va a haber un tercer trimestre con cifras negativas. El segundo ya fue negativo. Técnicamente, si vuelven a tener, otra contracción, van a tener una recesión, técnicamente, y la noticia de Alemania en recesión va a ser muy mala para la economía mundial. No, por supuesto. Y tenemos el tercer factor, que es Estados Unidos creciendo. En Estados Unidos yo creo que, como decía un presidente de gobierno en España, Estados Unidos va bien. Estados Unidos va bien. Pese a la debilidad del mundo. Pese a la debilidad y ha transformado este eje que fue conducido por China en casi 6 años después de la crisis de Lehman Brothers. Ha pasado Estados Unidos a tener un rol fundamental, porque Estados Unidos y China tienen más o menos el mismo porcentaje en el Producto Interno Bruto del mundo. Los dos suman cerca del 40 y tantos %. Es muy importante. Nosotros somos el 0,00 y Europa tiene el 30%. Por lo tanto, Europa también es importante. No deja de ser. También es importante. Entonces, yo espero que Estados Unidos siga en esa trayectoria y además muestra que la flexibilidad es muy importante. Estados Unidos es un país muy flexible y pese a que también tiene problemas con la productividad total de factores, está llevando a la economía mundial a mantenerse por lo menos con la esperanza de seguir creciendo. Pero un tema que tiene alerta sí a los analistas, inversionistas, es cuándo se van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, porque si bien el mensaje de la Fed es tranquilizador al decir que no se van a subir por un tiempo considerable, en algún momento tienen que empezar a subir las tasas y eso podría golpear a las economías emergentes. Ciertamente, el ajuste monetario que hicieron ellos a través de recortar a cero ayer, el estímulo monetario, lo hicieron muy bien porque lo están haciendo, como decía mi abuelita, al perro hay que cortarle la cola en parte. Primero cortaron el estímulo monetario y ahora viene el tema de las tasas de interés. Hay muchos economistas, sobre todo en la academia en Estados Unidos, el otro día vi a Feldstein, que había que tener cuidado con la inflación, que es un fenómeno que aparece muy lejano todavía. Pero yo creo que en algún punto del año 2015 va a haber un alza en las tasas de interés en Estados Unidos, tal vez a partir de junio, el consenso. No antes de junio, creo yo, pero eso nos va a dar la seguridad de que el tipo de cambio va a flotar un poquitito más, porque en la medida que se regulariza el impacto monetario en Estados Unidos, el dólar se revalúa y todas las monedas se devalúan entre ellas. Por lo tanto, el promedio del próximo año debería andar en torno a los 600 pesos del dólar.
Alejandro, muchas gracias por Gracias haber estado a ti, aquí Sofía, con nosotros comentando una serie de datos macroeconómicos locales y también del exterior. Encantado. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.